Aiden mide 39 pulgadas de alto. Él es 4'7" tan alto como su hermano. ¿Qué altura tiene su hermano? Y se nos dice que redondeemos la respuesta a la pulgada más cercana. Dejemos que la variable b sea igual a la altura del hermano. Debido a que la altura de Aiden es 4'7" la cantidad de la altura de su hermano, y b representa la altura del hermano, la altura de Aiden es 4'7" de b, que es 4'7" veces b. Lo que nos da la ecuación 4'7" debe ser igual a la altura de Aiden de 39 pulgadas. Y ahora necesitamos resolver la ecuación para b para determinar la altura del hermano. Y dado que 4'7" significa 4'7" veces b, probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados de la ecuación por 4'7", ¿cuál es verdad? Sin embargo, dividir por una fracción es equivalente a multiplicar por el recíproco y, por lo tanto, en lugar de dividir ambos lados por 4'7", multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 7/4. En el lado izquierdo de la ecuación, 7/4 veces 4'7" es igual a 1 porque las fracciones son recíprocas. O multiplicando, tenemos 28/8 que es igual a 1. O también podemos mostrar la simplificación. Observe cómo los numeradores y denominadores comparten un factor común de 7, así como un factor común de 4. Simplificando el factor común de 7. 7 dividido por 7 se simplifica a 1 en el numerador y el denominador. Simplificando el factor común de 4. 4 dividido por 4 se simplifica a 1 en el numerador y el denominador también. Observe ahora que solo tenemos una vez b, que es b. En el lado derecho, escribamos 39 como una fracción con un denominador de 1. No hay factores comunes que no sean 1 entre los numeradores y denominadores, y por lo tanto, multiplicamos los numeradores y denominadores. 7 veces 39 es igual a 273. Y 4 veces 1 es igual a 4. Y ahora porque se nos dice que redondeemos a la pulgada más cercana, necesitamos determinar este cociente. Y vamos a mostrar esto a un lado. Comenzamos determinando cuántas 4 en 27, que es 6. 6 veces 4 es 24. Restamos. La diferencia es 3. Baja el siguiente dígito. Determine cuántas patas en 33, que es 8. 8 veces 4 es 32. Restamos. Tenemos un resto de 1, pero debido a que se nos dice que redondeemos a la pulgada más cercana, necesitamos salir a un decimal. Entonces colocamos un decimal a la derecha del dividendo, lo movemos hacia arriba al cociente, y ahora podemos poner un 0 a la derecha del decimal y el dividendo, y bajar el dígito. Y ahora determinamos cuántos 4 hay en 10, que son 2. 2 por 4 es 8. Restamos, la diferencia es 2. Pero podemos seguir adelante y parar aquí porque ahora podemos ver porque hay un valor de 2 en las décimas. Redondeamos a 68. Entonces, la altura del hermano es de aproximadamente 68 pulgadas. Espero que hayas encontrado esto útil.